Si eres el responsable de compras o estás relacionado con el mundo de las compras, este podcast está pensado para ti. Falling in love with love is falling for make-believe. Bienvenidos a Jefe de Compras Podcast, el podcast por y para los profesionales de las compras. Mi nombre es Esteban Fuica y estamos encantados que estéis aquí con nosotros. Este podcast forma parte de E-Commerce Every, empresa especialista en manutención y suministros industriales, con más de 30 tiendas online. Bueno, estamos en el verano, es un buen momento para leer y desconectar. Vamos a recomendar algunos libros de empresa, negocios y management y cosas así. También vamos a recomendar algo para desconectar un poco, que no todo va a ser trabajar continuamente. También a veces el cerebro necesita relajarse un poco para luego coger más fuerza, ¿no? Bueno, hoy tenemos la suerte de tener a Iván Fanego, fundador de App Critic e invitado habitual de nuestro podcast, que nos va a recomendar algunos de sus libros preferidos. Don Iván, caballero, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿tú qué tal? Pasando calor, ¿no? Pero aparte de eso... Pues muy bien. Veo que estás en una playa del Caribe, ¿no? Ahí tumbado con el ordenador, trabajando. Ojalá, pero no, me temo que no. Ojalá. Todavía no. Ojalá. Eso es, todavía no, esa es la actitud. Vamos. Pero me queda poco, ya estoy cerrando temas de agosto para descansar un tiempo. Pues sí, yo estoy igual, ¿eh? Yo dentro de poquito también voy a descansar un poquito, que nos van a ir a todos muy bien. Y como vamos a descansar un poco, y yo sí que me voy a la playa seguro, Te pilla más cerca que a mí. antes de empezar, Iván, me han chivado que tienes un sistema de lectura slots, ¿no? Slots es como tragamonedas, ¿no? En inglés. Algo así, como ranuras, digamos. Lo llamo así yo, pero vamos. Sí, sí, de 3 libros. Vamos, que sueles leer 3 libros a la vez. Más O sea, o menos. pero ¿cómo haces para leer 3 libros a la vez si solo tienes 2 ojos? Un ojo para un libro, otro ojo para otro libro y el tercero ¿qué? A la vez, no simultáneamente. Venga, cuéntanos, ¿cómo haces para tu cerebro poder prestar atención a los 3 libros a la vez? A ver, cuéntanos. Pues es un sistema que yo pensaba que, digo, creo que lo hago solo yo, pero hace poco descubrí que lo hace más gente. O sea, hay, bueno, una persona que se llama Bosco Soler, que es el fundador de Sin Oficina, contó su sistema y también eran 3 libros y era muy parecido al mío. Yo pensaba que me lo había inventado, pero no veo que varias personas lo hacen a la vez. Más o menos, mi sistema es sencillo, ¿no? Es mezclar, es tener un slot, digamos, una ranura de libros profesionales, otra de libros clásicos y otro más sencilla, ¿no? Que suelen ser ciencia ficción, más de género, por decirlo de una forma. Y a veces se solapan, porque a veces un clásico puede ser de ciencia ficción, a veces un libro de gestión puede ser también un clásico a la vez, ¿no? Entonces tampoco que sea perfecto, pero más o menos me di cuenta que lo que me pasaba cuando iba de uno en uno, que al final un tipo de literatura desplazaba al resto. Y dije, mira, yo quiero leer de libros profesionales para aprender, pero también quiero leer pues clásicos grandes de la literatura de vez en cuando al menos, pues por enriquecerme, y también quiero leer libros que sean puramente entretenimiento, que a veces también son clásicos, o los clásicos a veces son muy entretenidos también, depende. No es que lea yo por sufrimiento, siempre me lo paso bien, ¿no? Y entonces mezclé ese sistema. Hay otra persona, pues este que decía, Bosco Soler, cuando vi su sistema es súper parecido. Él decía que tenía un libro para aprender, otro para enriquecerse o algo así, o para crecer personalmente, y otro para entretenerse. Yo más o menos es parecido. En mi caso, pues suelo tener eso, ciencia ficción, clásicos y profesionales. Pues ahora me puedo estar leyendo El corazón de las tinieblas o puedo estar leyendo Guerra y Paz a la vez que me leo uno de estos de robots de Asimov, o me puedo estar leyendo un libro de estos de marketing. Esa es la idea. Eso está muy bien, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en los libros puramente profesionales, aunque al final te deje que nos recomiendes algo más de ocio. Pero bueno, poquita cosa, porque si no ya sabes que David se mete con nosotros. O sea que... Me parece bien. Bueno, pues vamos allá. Vamos allá. Nada, he intentado rebuscar aquí en mi librería para ver los que más me han gustado, más me han servido, ya sea de cosas más pequeñas o más grandes. Y al final he dicho, vamos a darle un poco de organización para que no sean libros así sin más. Entonces lo he organizado de estos 3 grupos dentro de los libros profesionales, ¿no? Por llamarlos de una forma, o de ensayo también. Y son estas 3 categorías, ¿no? Que te ayudan a ver el mundo y la realidad de otra forma, para pensar en empresa o en tu trabajo de otra forma, Ajá. que te ayudan a pensar de forma más estratégica, pero un poco más centrada dentro del mundo profesional, pero más estratégica, y otra que sea de algo muy concreto, de una habilidad concreta. ¿Qué te parece? Me parece genial, porque ya me estás haciendo el guión perfecto, como siempre. O sea que vamos a ir por partes. Como tú bien has dicho, vamos a empezar con el que te ayuda a ver el mundo de otra forma. Y también nos vas a explicar por qué.
Vale, perfecto. Pues mira, esa es mi categoría favorita, ¿no? Esto al final son opiniones personales, claro. O sea, es lo que yo saqué de cada libro. Cada persona que lo lea, pues a lo mejor saca cosas distintas. Claro. Yo los que voy a recomendar, los recomiendo todos. Si lo meto un poco en grupos, y recomendaré alguno más concreto, ¿no? Porque si no van a ser muchos. Muchos, algunos los habréis leído, otros no. Ujú. Empiezo con uno de mis favoritos, que es el autor Nassim Nicolás Taleb, que es el autor del muy conocido El Cisne Negro. Que a lo mejor te suena, Esteban. Sí, lo conozco, sí. También hay una película, pero la película es otra cosa. Siempre me dicen lo mismo, pero sí, sí, justo te iba a decir, no es lo mismo, no tiene Es nada que otra ver. cosa, para que la gente lo sepa, que no es la película esta de la chica que tiene desdoblamiento de personalidad, la bailarina de ballet. Exacto, no, no tiene nada que ver. Básicamente el cisne negro lo que nos viene a hablar es de los cisnes negros, de estos sucesos que Taleb dice que son altamente improbables, no son previsibles, no tenemos la capacidad de preverlos y tienen un gran impacto en el mundo que nos rodea, ¿no? Y luego además que tendemos a explicarlos a posteriori. O sea, por ejemplo, el 11S tuvo muchísima influencia en el mundo, nadie lo había previsto y luego después todo el mundo le encuentra explicaciones razonables y estos cisnes negros nos los encontramos muchas veces. Ujú. A mí ese libro me gustó mucho porque te ayuda a ver el mundo de otra manera. Bueno, como en general todos los libros de lo que él llama la Incerto, la trilogía Incerto, que incluyen el Full by Randomness, y Antifrágil. Y luego también añadió uno que se llama Skin in the Game, que creo que lo tradujeron con jugarse la piel o jugarse el pellejo. Pues cualquiera de estos los tenéis traducidos al español, lo podéis leer en inglés, es un poco más durillo de leer. Yo el Cisne Negro la primera vez me lo leí en inglés y sí que tira un poco, es un poco más durillo, depende del nivel de cada uno, pero a mí había cosas que me perdían un pelín. Pero yo, si tuviera que recomendar uno de estos tres, cuatro libros suyos, me quedaría con el Cisne Negro porque creo que es el más entretenido y tiene las ideas más potentes. Luego también, tanto Antifrágil como Skin in the Game tienen cosas muy chulas. Pero para mí, sobre todo, lo que me ayudó a ver el mundo de otra forma de este libro es que te das cuenta de que no sabemos tanto como creemos, que somos mucho más ciegos a la probabilidad y al desconocimiento de lo que nos pensamos, y que luego es muy fácil, todo el mundo es muy listo a posteriori, Claro. y todos los expertos saben explicar todo, pero los expertos al final se equivocan más que nadie, y es un ejemplo, pues yo qué sé, cuando vemos ahora la guerra de Ucrania, ves a todo el mundo explicándolo como si hubiera sido súper obvio, y ahí estaba que no, no lo habían anticipado prácticamente nadie, ¿no? Entonces, Sí, pasó con la escoba que antes se agachaban para recoger, imagínate. pero claro, justo eso a mí me ayudó mucho a ver el mundo de otra forma, decir, oye, no somos tan listos como creemos, no hay que escuchar a todo el mundo y luego también una idea que me resulta muy interesante es que decía que a veces cuando resolvemos problemas antes de que ocurran, nadie nos va a poner una medalla y nunca vamos a saber qué ocurrió. Dice, si el día antes del 11S a alguien le hubiera dado por poner una nueva normativa que hubieran puesto puertas blindadas en las cabinas de los aviones, habrían evitado el 11S, pero claro, nadie le habría puesto una medalla, ni le habría hecho una estatua, ni le habría dado la enhorabuena a esa persona, porque nunca Claro. ocurrió y nunca sabría. Y habrían cambiado el mundo. Y habría cambiado el mundo, pero nadie lo sabría. Entonces, muchas veces no sabemos lo que pasa en realidad, no sabemos lo que podría haber pasado, ni sabemos lo que. No sabemos lo que no sabemos, lo que nos viene a decir muchas veces ese libro. Claro. Muy bien, muy interesante. Venga, cuéntanos otro más, venga. Otro, ya hablamos de él cuando hablamos de los sesgos cognitivos, pensar rápido, pensar despacio, es otro clásico que también nos lleva a entender cómo no somos buenos calculando probabilidades, no somos buenos en muchas cosas y a veces nos dejamos llevar por la intuición y nuestra intuición muchas veces se equivoca, hasta que la tenemos educada y trabajamos de verdad bien en tomar decisiones, ¿no? Ujú. Sí, lo que hablábamos de pensar antes de actuar. Eso es. Bueno, caballero, y si tuvieras que quedar con uno, ¿qué harías? ¿Con cuál te quedarías? Pues yo creo que el Cisne Negro es una buena lectura para este verano, porque aunque pueda parecer un poco así al principio, un poco durillo, yo creo que va a gustar a nuestros oyentes. Y de hecho yo lo quiero volver a releer y una cosa que me gusta y que yo valoro mucho de un libro es la de veces que después me ha dado para citarlo, como digo yo, y las ideas que me ha dado. Y muchos libros te los lees y te has olvidado de ellos en 2 meses o prácticamente no le sacas luego ningún partido a nivel de ideas. Y aquí con todo lo que he leído de Taleb me han dado siempre muchas ideas interesantes, desde cosas como el efecto Lindy y todo esto, o todo el tema que contaba de las probabilidades y de entender el impacto en la vida, ¿no? O entender que los expertos casi nunca son tan expertos como nos quieren hacer creer. Así que yo me quedaría con ese. Muy bien. Vale, ahora como nos lo has clasificado muy bien, vamos a hablar en otra categoría, pero antes de hablar de otra categoría sí que me gustaría añadir una cosita que leí hace poquito, me llamó bastante la atención, de la jefa en estrategia de Fórmula 1 de Ferrari,
que es una chica que se ve que la está rompiendo, que le ha hecho una estrategia buenísima a Ferrari. Y es eso, de cómo organizarte la vida para tener una buena estrategia, ¿no? Y la importancia que tiene eso y que la gente muchas veces se olvida, ¿no? De cómo tienes que pensar de forma más estratégica, ¿no? Entonces, cuéntanos, que me ha gustado mucho esta categoría, cuéntanos cuáles son los libros que nos recomiendas. Pues aquí yo tengo 2 o 3 recomendaciones. Vamos a empezar con uno que todavía no me lo he terminado, que no está muy bien recomendar sin habértelo terminado, pero sí que me leí en su día artículos y vídeos y demás, y ahora ya me he leído más o menos la mitad, entonces yo creo que ya lo puedo recomendar, que se llama Your Strategy Needs a Strategy. Este creo que no está en español, que básicamente es tu estrategia necesita una estrategia, y es de un consultor de estos de la Boston, de la Boston Consulting Group, y lo que hace, que me parece muy interesante, es que analiza todos los marcos estratégicos y los categoriza en 5 grandes grupos en realidad. ¿Y por qué creo que es importante? Porque al final, cuando lees muchos libros, o bueno, tampoco leo yo muchísimos, pero leo unos cuantos de estos libros de management que te parece que cada libro tiene una solución a todos tus problemas, te das cuenta de que a veces algunos se aplican en algunos entornos, en algunas situaciones y otros no. Y aquí lo que nos viene a decir es que depende del entorno en el que estés, te va a funcionar mejor un tipo de estrategia u otra. Entonces, hay veces en las que un marco clásico de estrategia tiene más sentido que otro que esté más pensado para innovar. Entonces, eso es muy importante para entender dónde nos estamos moviendo. Entonces, lo que hace el libro es contarte, según su análisis, que hay 2 variables que definen el entorno en el que nos movemos. Uno es lo maleable que es el entorno y otro es lo predecible. Es decir, si es más o menos predecible y si es más o menos maleable. Maleable es que tengamos influencia en ese entorno. Con eso hace 4 cuadrantes, que son los 4 grandes grupos, y luego hay un quinto que es simplemente el hacer que la empresa sobreviva cuando hay un cambio al que no estás adaptado. Entonces, por ejemplo, hay veces en los que cuando algo no es predecible para nada, porque es un entorno nuevo o no tenemos la capacidad de predecir lo que va a pasar, y además tampoco tenemos la influencia, tenemos que trabajar un tipo de estrategia que nos lleve a ser más rápidos o más ágiles o a innovar más rápido. Pero cuando el entorno sí que es muy predecible y no es demasiado maleable, tenemos que trabajar en otro tipo de entorno en el que podamos planificar y podamos ir creciendo y planificar a lo mejor a 3 o 5 años vista. Pero hay entornos en los que no tiene sentido planificar a 5 años vista porque el entorno cambia demasiado rápido. Y más hoy en día, con el tema que ha pasado, la pandemia, que ha sido todo lo predecible ha volado por los aires. Es que es eso, porque y aún así muchos sectores han cambiado menos, pero hay otros que no se lo esperaba la gente que ha cambiado. O sea, si pensamos también en la tecnología, ahí lo damos por hecho, cómo funciona, pero es verdad que ya está un poco más estable, por decirlo de una forma. Claro. Pero si estuviéramos pensando hace 30 o 40 años, veríamos entornos que parecían súper estables y que de repente lo dejan de ser un poco. Entonces, tienes que cambiar un poco el marco estratégico. Pero igualmente, cuando estás en un entorno bastante predecible, no tiene sentido que estés pensando con tantísima agilidad. Tiene sentido que ejecutes bien y hagas las cosas muy controladas y muy medidas. Entonces, a mí este libro me gusta porque es como una pequeña cura de humildad, decir, oye, no todos los marcos estratégicos son perfectos, lo primero que tienes que hacer es identificar en el entorno en el que te estás moviendo y luego ya elegir un marco que te encaje. Claro. Está muy bien. ¿Y tienes alguno más? Tengo aquí uno que me recomendó, Recuenco, que es un tipo muy inteligente, de hecho es el presidente de Mensa en España, de la asociación esta de personas con capacidades especiales o superdotados o como lo queráis llamar, que se llama Good Strategy, Bad Strategy, que es estrategia buena, estrategia mala, y que también es muy chulo porque te saca todo este concepto de tener frameworks y herramientas muy sencillas y te lleva más a pensar en principios y te lleva más a entender sobre todo la situación. Y al final te lo pone muy sencillo, decir, oye, una buena estrategia es algo complejo de ejecutar o todo lo que tú quieras, pero que al final se puede explicar en una página. Sin embargo, una mala estrategia a lo mejor necesita aquí no sé cuántas páginas para justificarse, ¿no? Una estrategia brillante a veces es tomar 4 decisiones complejas que se apoyen sobre algo y luego se ejecuten de una forma. Una mala es el típico documento de 500 páginas que luego al final no dice nada o dice 4 tonterías que las hace más complejas, ¿no? Pues mira, interesante. No sé, yo al señor Recuenco yo no lo conocía. Pues nada, luego te lo paso para que le sigas por Twitter, es muy, muy curioso. Y ya para acabar, a mí hay uno que es una debilidad que me gustó hace muchos años, que justo es uno de los marcos estratégicos dedicados a la innovación o a trabajar en nuevos nichos, que se llama Blue Ocean Strategy, que ahora ya tiene pues tendrá 15 años el libro, han sacado una nueva versión que esa no la he leído, pero vamos, la primera yo creo que está bastante interesante. Y básicamente la estrategia del Océano Azul, que esa sí que está en español, nos enseña a crear o a buscar mercados o nichos de mercado
que no estén competidos o que donde no estemos en lo que ellos llaman un océano rojo, donde la competencia, que serían los entornos clásicos, sea la... Sí, como que está muy copado, ¿no? Está muy lleno de... Eso es, eso es. Eso lo malo que tiene que, claro, no suele durar para siempre, pero, por ejemplo, explica casos como el éxito de Nintendo cuando sacó la Wii, si te acuerdas o si acordáis, cuando sacaron la Wii hace, Ujú. bueno, tonto, hace como unos 20 años, Nintendo estaba al borde del colapso y le había ido muy mal en sus dos últimas consolas en ventas, y Wii fue justo cambiar totalmente la definición del mercado de una consola. En lugar de ser más potente, era igual de potente que las anteriores, que la generación anterior, e hicieron que tuviera un mando por control de movimiento y cambiaron una serie de cosas. Es un tipo de estrategia de océano azul, es decir, oye, en lugar de competir con lo que ya hay, haz algo distinto, centrándote en lo que está demandando el usuario, bajando algunas prestaciones pero subiendo otras que valoren más. Entonces yo creo que es un libro que es fácil de seguir, es entretenido, muy interesante, y aunque, bueno, como todo no es perfecto y no aplica en todos los entornos, a mí me gusta. Ujú. ¿Y para aplicar? Pues para aplicar cosas, aquí esto es ir a lo práctico y lo sencillo. A mí hay dos o tres que me gustan bastante. Hay uno que si todas las personas que trabajen haciendo gráficos o que tengan una parte de visualización de datos y tampoco sin esas cosas muy complejas, que se llama Storytelling with Data, o Storytelling con datos, que es muy fácil de seguir, se da igual casi un nivel de inglés muy básico, ¿vale? Y yo creo que también tiene traducción al español. Es muy sencillo y este es de esos libros que te los lees en 3 tardes y además sí que te quedas luego con 3 o 4 cosillas que te mejoran la calidad del trabajo que haces cuando tienes que simplemente hacer gráficos para contar algo. Y eso al final nos pasa a muchas personas. Yo no soy especialista en datos ni en visualización, pero muchas veces tengo que hacer gráficos. Y le pasa cada vez a más gente. Hay muchísimos libros súper complejos y seguramente mejores, pero a mí este me pareció tan sencillo y tan seguible, por decirlo de una forma, que tú cuando lo terminas ya lo estás poniendo en práctica. Hay cosas que ya has mejorado. Entonces yo noto cosas que todavía tengo mejor de la que hacía, porque lo leí hace tiempo y digo, ostras, pues mira, esto lo dejo todo más limpio y lo dejo más claro. A mí se me gusta mucho. Ese me interesa a mí, porque yo para los datos, para el Big Data y para todo lo que sea datos, soy un desastre. O sea que igual es una guía rápida y sencilla. Sí, 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 sí. Este está muy bien. Este a mí me gusta mucho. Ujú. Y hay otro que me leí hace poco, que no tiene nada que ver de tema, esto también es muy práctico, muy directo, se llama Obviously Awesome, que este tampoco tiene traducción en español, y Obviamente maravilloso, por decirlo de la manera. más o menos así, sí, y que habla de posicionamiento. También te da un marco para aplicarlo, te lo lees en 2 tardes, como digo yo, ni eso, y es muy sencillo y muy bueno. Luego la persona que lo escribió pues se dedica a vender la consultoría, que eso ya es un poco más caro, pero lo que es el libro está muy bien. Está muy bien y lo pones en práctica muy rápido. Igual te ayuda a ver pues, distintas estrategias de posicionar, cómo crear un equipo de posicionamiento, cómo entender lo que es el posicionamiento. Está muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y tienes alguno más? Pues ya para acabar casi con esta parte, también este es de los últimos que leí, que se llama Hábitos Atómicos de James Clear. Esto roza un poco lo que mucha gente ve como autoayuda, pero a mí me gusta mucho porque te ayuda a crear hábitos. Te iba a decir, de ese estuvimos hablando en el otro podcast. Ah, pues sí, no me acordaba. Creo recordar. Creo recordar que estuvimos hablando de este, sí, 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 de James Clear. Pues muy bueno también. Que a mí esto me gusta mucho porque también es accionable, sencillo y también nos vale para aplicarlo rápidamente. O sea, es de estos que igual que me he leído otros parecidos, este digo, pues este me ha aportado rápidamente y también te lees la newsletter de este señor y también te ayuda en el día a día. Muy bien. Bueno, ahora no te voy a molestar más con todas estas cosas y vamos a dejarte que tu imaginación vuele y nos cuentes un poco libros que te entretienen. Antes de pasar del todo a entretener, hay uno que está un poco a medias, que puede ser entretenido, pero también te da ideas para el trabajo, que son unos diarios que escribió el creador de Prince of Persia, que los que ya tengáis unos años a lo mejor recordáis este videojuego. No sé si te suena, Esteban. Creo que hay hasta una película. Hay una película de 2010, pero el juego es del 89, si no me falla la memoria, o el 90. Sí, sí, es un juego de lo que digo yo de recreativos, ¿no? Es un juego de estos. En recreativa podría haber alguna versión, pero no, es de ordenador y luego lo sacaron en todos los dispositivos casi, lo sacaron hasta la Nintendo. Entonces estoy yo equivocado. Yo no sé si he llegado a jugar, ¿eh? Sí, pero sé de qué va porque hay una película y todo. Claro, no, sí, sí, o sea, el juego pues fue un gran clásico a finales de los 80, principios de los 90, y el creador Jordan Mechner, que ahora pues tendrá 50 y tantos años, casi 60, lo que hizo fue coger sus diarios, los diarios de Prince of Persia, y él escribió un diario mientras estaba desarrollando el videojuego y lo ha publicado tal cual, sin editar o sin apenas Ah, qué editar. bueno. Entonces lees cosas muy curiosas como... es muy guay porque cuenta todo su proceso de creación y es muy interesante porque tiene muchas dudas mientras está creando, a veces procrastina, a veces se queja, a veces piensa que algo va a tardar 2 semanas y luego se tira 3 meses ahí y no es capaz de sacarlo.
Y también a mí me hizo mucha gracia, poniéndolo en relación justo a lo que hablábamos al principio, la incapacidad que tenemos de ver cómo va a cambiar a veces el mundo. Él tenía muchas dudas aquí cuando estaba haciendo el juego, de si los juegos iban a ser una moda, que iban a pasar de moda y iban a desaparecer, y que si tenía sentido que él dedicara su carrera a eso, o se tenía que poner a hacer otras cosas, como hacer películas. Él, cuando estaba en los finales de los 80, pues no veía claramente el mercado que iba a ser, que al final es mucho más grande el mercado de los videojuegos que el del cine, el de la música y el de todo el ocio en general. Si cualquiera, sí. Pero no lo veía. Entonces mola mucho ver también cómo habla de la tecnología, como dice, oye, el Apple 2 está en su ocaso, no va a comprar nadie el juego porque nadie usa este ordenador, lo tuvieron que convertir a otros sistemas. Mira, Es muy grande, es muy grande. Y luego hay otro está bien que sea tan transparente, ¿no? Que enseñe todas sus debilidades. Eso está muy bien. claro, porque era el diario que le escribía de chaval. Y luego hay uno que me estoy leyendo que es el anterior, que son los diarios de cuando hizo su primer juego. Que justo empieza cuando le regalan el diario, empieza a escribir. Y dice, pues voy a hacer tal. Y hizo un juego que se llamaba Karateka, que también es conocido, pero no tanto, que también tuvo mucho éxito. Y de repente, pues un día dice, me voy a apuntar a clases de karate. Empieza a ir a karate y dice, no sé de qué hacer los juegos. Pero mola mucho porque ahí tenía 17 años cuando lo estaba haciendo. Y entonces es súper auténtico cómo cuenta todo. En plan, ¿ahora qué hago? Ahora me pongo a hacer esto. Y luego dice, "Uy, me he pasado toda la tarde viendo la televisión". O también es curioso ver la parte tecnológica de tenía que grabar los disquetes, mandarlo por carta. No había internet, claro, todavía. Qué bueno. Y con 17 añitos, ¿eh? Y ya para cerrar, y esto. Sí, 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 empecé con 17 añitos. El de Prince of Persia ya tenía veintitantos, tenía 27 por ahí. Y también tiene muchas dudas de si va a ser un fracasado en la vida con veintitantos años y ya había ganado más dinero que la mayoría de los que estemos escuchando esto ahora. Sí, es algo como algo parecido a la historia de Elon Musk, ¿no? Cuando empezó. Sí, hombre, más en pequeño, pero sí, sí. Hizo un videojuego de los más, que es verdad. Sí, por eso decía, que empezó, que luego lo vendió y con eso dinero empezó a hacer otras cosas. Es que curioso, pero en aquella época sí que hacían mucho esto. O sea, como sabían programar cuatro gatos, entre comillas, pues acababan muchos chavales. Programaban desde casa, lo vendían a revistas y Claro. cosas así. Era un mundillo que yo no viví casi, vamos, ya me pilló de. O yo no existía o era muy pequeño, pero sí que jugaba muchos juegos de estos ya un poco más adolescente. Vamos, es interesante, a cualquiera que esté creando algo, yo creo que es un libro que le puede interesar porque ves las dudas que tiene sobre la marcha, ves cómo lo cuenta, ves cómo se siente y yo creo que está bien. Aparte ya que sea entretenido, sobre todo si os gustan los videojuegos. Pero ya sí que quiero recomendar uno que además nos sirve para ir de culturetas, pero que a mí me gusta mucho, que es Clara y el Sol de Kazuo Ishiguro, que es el señor que ganó el Nobel hace unos pocos años. Y este es el primer libro que ha escrito Sí, después de ese Carabanchel. es de Carabanchel, ¿no? Es de ¿Es el chico? Carabanchel, es de Carabanchel. Se crió en Vallecas, pero es de Carabanchel. Luego pasó una época en Paterna también. Exacto. Ha ido viajando el hombre. Ay, que bueno, japonés, ¿no? No, Imagino. pero en realidad es más inglés que otra cosa, porque Ah, mira, su por padre es hablar. japonés o así. Se crió, hombre, es japonés de origen, pero se crió en Inglaterra desde que tenía pocos años. O sea, creo que de hecho escribe en inglés directamente, si no me falla la memoria. Y el libro este es muy sencillito, muy entretenido, es un poco rollo Black Mirror, no puedo contar mucho. Tiene que ver mucho con robótica y con sentimientos y todo el rollo. Es muy agradable para leer, se lee rápido, se lee fácil y está bien. Y además luego dices, pues estoy leyendo un premio Nobel y queda muy bien. Yo debo decir que es la única vez que he leído a alguien que ganó el premio Nobel antes de que lo ganara por azar, que fue otro libro que se llama Nunca me abandones. Mira. Y, y ese sí que me costó leerlo, me pareció lento, y me costó un poco, pero luego es de los libros que más me ha gustado. Es un poco triste. Este es más, bueno, tampoco muy alegre que digamos, ¿eh? Pero, Hombre, pero ha se lee dicho tipo fácil. Black Mirror, ya con eso ya Con eso se ya dice vamos. mucho. Así que yo creo que es una buena Ya lectura de veo que te verano. gusta la ciencia ficción, ¿no? Antes has hablado de Isaac Asimov y ahora me estás diciendo este que también habla de las tecnologías con sentimientos. Este es muy ciencia ficción, pero claro, como es premio Nobel, pues la gente lo ve en la categoría de clásicos, pero vamos, yo lo vería en las dos, es muy bueno, ¿eh? Y sí, sí, es un poco. A mí la ciencia ficción me gusta mucho como entretenimiento, la verdad, y como bueno, y como calidad, yo creo que hay A mí libros muy también, sí. buenos. Terminaría con Dune, que me había olvidado de comentarlo, que los que hayan visto la película este año, el libro merece la pena. Yo me lo he releído, me lo leí cuando tenía como 16 años o algo así, me lo he vuelto a leer y la verdad es que está muy bien. Yo ni me acuerdo ya. Yo también me lo leí, pero lo leí hace... Ni me acuerdo ya, hace 1000 años. Mucho. Apenas había nacido alguno de los que nos escuche aquí. Seguro. Pues muy bien. La peli, por cierto, es solo una parte. El libro aún queda. Es la mitad, más o menos, un poco más de la primera Sí, mitad, diría yo, correcto, sí. correcto. Sí, Sí sí, que sí. hay otra película que es... Ya nos estamos yendo al cine, pero bueno.
Otra película que es de David Lynch, La de David Lynch. que es la que sí, ahí sí que Sí. completa el cuadro entero. ¿Tú nos quieres recomendar algún libro ahora? ¿Perdón? ¿Nos quieres recomendar algún libro? Ah, yo no soy experto aquí. Yo ahora mismo tengo a mitad dos. Uno, es que no lo quiero ni comentar porque es un amigo mío que lo editó hace... Fui a la presentación del libro y todo y me da hasta vergüenza hablar con él porque aún no me lo he leído, o sea, imagínate. Pero bueno, espero que en estas vacaciones... Bueno, al de mi amigo seguro. Y si me da... A mí lo de 3 en 3 no me va a dar. Pero tú ya sabes que yo tengo aquí... En casa tengo muchas cosas. Tienes muchas cosas para entretenerte también. Muchas cosas vivas. Para entretenerme, exacto. Pero sí, la verdad es que sí, tengo ahí acumulado demasiado. De aquí le mando un saludo, por cierto, bueno, lo voy a decir ya que estoy. Recomienda el libro de tu amigo, Se llama seguro. La espada de San Pablo. La reliquia oculta de la mortalidad. Es un autor valenciano Nobel que le está yendo muy bien, por cierto. Qué guay. Que yo lo llamo tocayo porque nacimos el mismo día, pero no somos tocayos. Es otra palabra, esa no sé cuál es, pero... Sí, pero yo siempre le digo tocayo. Pero no, nacimos el mismo día, pero no. Sí, y le pido ahora mismo, le pido disculpas públicas de que aún no me he leído su libro. ¿Vale? Si me oye, antes de que me lo haya leído, Luego dejas el enlace. públicamente quería pedir disculpas a don Antonio Pellicer. Ya es bastante. Pues nada, caballero, disfruta del verano. Igualmente. Te lo has ganado. Y... Nos lo hemos ganado. Exacto, no lo hemos. Voy a unirme porque la verdad es que también. Y nada, un saludo grande a todos. Muchas gracias por estar ahí. Y nada, Iván. Cuídate. Muchas gracias. Chao, a vosotros. Le recordamos que este podcast ha sido patrocinado por asistentecompras.com, la app creada para ahorrar tiempo a los jefes de compras. ¿Cómo funciona? Entra en la app y le explica qué está buscando. El asistente personalizado lo buscará y le responderá a su correo electrónico. Ya está disponible en la App Store o en Google Play. Si te ha gustado el episodio de hoy, la mejor forma de agradecérnoslo es dejarnos una bonita review de 5 estrellas en Apple Podcast, iVoox, Spotify o en tu plataforma de podcasting favorita. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, no olvides hacerlo para no perderte nada de los próximos episodios.